Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan. En esta tarde especial, más especial para nosotros que estamos esperando, que estamos iniciando un nuevo segmento. En este camino, los días miércoles, vamos a empezar con algunos conservatorios, con algunos conversatorios. Vamos a tocar algunos temas propios de la profesión de entrenador de fútbol. Y en este momento tenemos la presencia del profesor Javier Arce. El profesor Javier Arce es un reconocido entrenador nacional, para muchos, el mejor entrenador a nivel nacional de estos tiempos, y con lo cual nos sentimos muy halagados que nos pueda acompañar, que nos pueda compartir un poco su experiencia. El profesor también viene un paso muy exitoso en binacional de Julián, que equipo al cual dejó campeón del torneo de apertura del año pasado, y el cual continuó con el éxito que el profesor ya había encaminado la temporada anterior. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho entenderlo por acá. ¿Cómo está? Un saludo muy cordial a todos ustedes y gracias. Gracias por el contacto, gracias por la conexión y bueno, ahí estamos tratando de ponerle buena cara a este mal momento del Perú en cuanto a la pandemia, ¿no? Bueno, y esperamos salir muy rápido de esto. Pero gracias, acá estamos para hablar de fútbol, ¿no? Genial, profe. ¿Y cómo siente usted que es de fútbol, que está acostumbrado a estar en el campo? ¿Cómo siente este momento en forma particular? ¿O cómo lo vive, cómo lo compensa un poco? Bueno, tranquilo, a todos los malos momentos hay que ponerle buena cara, ¿no? O sea, lo más importante en todo caso es que en este momento de necesidades, en este momento difícil, eh, me encuentro con la familia, ¿no? O sea, nos ha, digamos, permitido, digamos, disfrutar con la familia, ya que nosotros, por nuestra actividad misma propia del fútbol, nos aleja mucho de la familia, ¿no? Eso es real, vamos viajando, andamos viviendo de concentraciones, vivimos en otras ciudades y en todo caso yo le veo el lado bueno de esto, ¿no? O sea, permitirme estar con la familia más de casi 48 días me da mucha tranquilidad, me da mucha felicidad, digamos, de compartir muchos momentos con mi esposa, con mis hijas, ¿no? Y acá estamos, ¿no? Aprendiendo a cocinar, aprendiendo a limpiar, aprendiendo a hacer algunas jardinería, un poco de todo, ¿no? Un poco de mi oficio, ¿no? Pero ahí vamos tratando de que ojalá salgamos rápido, mucho más rápido de esto, ojalá tengamos conciencia, un poquito más de conciencia todos los peruanos. Eh, Sabemos que es una situación bastante delicada, pero que va a depender de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada uno de los peruanos, tratar de cuidarnos, de cuidar al prójimo, de cuidar al vecino, y seguramente vamos a salir rápido de esto, ¿no? Sí, bueno, sí, coincido con usted abiertamente. No, me dio curiosidad también ahorita que en la reflexión toca el hecho de poder pasar tiempo con la familia, ¿no? A veces también en la profesión hay también cierto temor de los nuevos entrenadores por tener ese distanciamiento, pero es parte en sí del juego y parte del riesgo, ¿no cree? No lo escuché bien. Digo que cuando empiezan los nuevos entrenadores, el espacio para entrenadores para trabajar no es muy amplio. Entonces los nuevos entrenadores tienen que tomar decisiones como irse a provincia y dejar a la familia, lo cual a ellos de alguna forma muchas veces los intimida. Entonces quería saber que es una decisión que hay que tomar realmente, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo, en particular, yo estoy en el fútbol ya desde el año 81, me acuerdo. Estamos hablando de 40 años, 31 años. Eh, que normalmente no he tenido la posibilidad de viajar con la familia porque es difícil. En sus inicios, los hijos pequeños, es difícil tener que ir cambiándolo de lugar en lugar, de colegio en colegio, nuevas amistades, nuevos barrios. Mi esposa también trabaja, siempre trabajó. Mi esposa también es profesora como yo, de educación física también, y había que respetar también su espacio, su profesión, así que nos aleja un poco de la familia y nos ha permitido siempre estar lejos, ¿no? Entonces, como le digo, el lado bueno, el lado positivo de esta situación es el hecho de regresar, estar en casa y esperar. Después de esto, esperar a ver qué pasa y buscar algunas nuevas opciones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, profe, y yendo un poquito más a fondo, empezando con lo que realmente nos interesa, ¿no? Lo que queremos ver ahorita es cuál es el camino, que nos cuente un poco de las travesías que la profesión nos demanda. ¿Cómo nace el vínculo usted con el fútbol? ¿No? ¿Lo jugó muy pequeño? ¿Tuvo posibilidad de jugarlo? ¿Qué por ahí nos puede comentar? Tengo entendido que usted se dedica también.
Sí, sí, yo soy de nacimiento de Palpa, una hermosa tierra, una hermosa ciudad pequeña, la más pequeña de todo el departamento de Ica, Palpa, la tierra de las naranjas. Eh, bueno, a mí me vincula el fútbol el hecho de que yo muy temprano salí de mi ciudad, a los 17 años terminé la secundaria y me vine a Lima jugando al fútbol más como amateur, más como aficionado, pero me puse a estudiar educación física. Entro a la carrera magisterial, a la carrera de educación física, termino mi carrera y me llamó mucho la atención este tema, las oportunidades se me abrieron porque hice la especialidad de fútbol. Hice dos especialidades verdaderamente en la Escuela de Educación Física. Una vez que terminé, hice la especialidad de fútbol y la especialidad de voleibol. Yo comienzo en el fútbol una vez que terminé la carrera de Educación Física. Me vinculé con el fútbol porque hubo gente especializada en fútbol que me conocía, que hice un buen trabajo, digamos, teórico en cuanto a para mi licenciatura. Les interesó y por lo tanto entré a trabajar al fútbol. Así que allá por los años 81 y a partir de ahí hasta el año 91, perdón, 2011, que fueron prácticamente 30 años como preparador físico, eh, es verdaderamente donde yo poco a poco me voy vinculando cada vez más al tema del fútbol, ¿no? O sea, prácticamente toda mi carrera profesional la viví con el fútbol, ¿no? Muy poco, terminando mi carrera de educación física, eh, también paralelamente con el fútbol, mientras el tiempo me lo permitió, fui docente, por supuesto, docente de colegio. Yo, en mis inicios, me acuerdo con mucho cariño, fui profesor de educación física del colegio 70-72, me acuerdo en Villa El Salvador, ahí tenía tiempo completo, ¿no? Después del colegio República del Ecuador, de Vía María del Triunfo, Nueva Esperanza, ¿no? Pero paralelamente ya con el fútbol, ¿no? El fútbol ya me estaba ganando, ya entré al fútbol, empecé a manejarme en el fútbol amateur, Copa Perú, de pronto se me dio la oportunidad de llegar al fútbol profesional rápidamente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya prácticamente dejé la docencia, digamos, escolar. Y paralelamente, cuando entro a la docencia, perdón, al tema del fútbol, me engancho con la docencia universitaria. O sea, paralelamente fui profesor de la Universidad Católica también, por espacio de 6 o 7 años, si no me equivoco, cuando ya estaba en el fútbol, paralelamente con el fútbol, y un poco después con la Universidad de San Ignacio de Loyola. Bien, de tal forma que, bueno, desarrollé paralelamente varias actividades, pero todos con relación a una, que es la actividad física, que es el deporte, que es el entrenamiento de alta competencia, y ahí me tienen, ¿no? Poco a poco, después como la carrera de técnico, que ya lo tengo aproximadamente 9 años. Interesante lo que me comparte, profesor. Principalmente, algo que nuevamente le pongo énfasis es que hay muchas cosas que no conocemos detrás del técnico que toma decisiones, ¿no? Nosotros normalmente estamos enfocados en qué decisión puso, qué metodología usa, si hace juego directo, juego combinativo, y quizás no nos preguntamos, o quizás sí está en el fondo, pero ¿cómo da estos pasos para llegar a este punto de tomar decisiones? A mí ahorita me encanta mucho el hecho de que usted me ha comentado en este momento de que ha sido docente universitario, y también dos cosas, me marca un camino también que existe, no digo que es habitual, pero es una línea: profesor de educación física, preparador físico de fútbol y director técnico de fútbol. A veces hay otro camino de los directores técnicos, director de base, director juvenil, director de mayores, pero quisiera saber, me genera algo porque tengo entendido que en Brasil, para uno ser director técnico de fútbol, tiene que ser el 100% profesor de educación física. Entonces quisiera saber desde su óptica, qué tan influyente ve la carrera de educación física como profesor, o la carrera que pudo estudiar, en lo que repercute actualmente a su dirección técnica profesional. No, como en todo sitio, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, algunos años decido ir a hacer una especialidad en Argentina, en Buenos Aires, sobre preparación física, y lo primero que me exigían ser profesor de física. Para hacer la especialidad de preparador físico tienes que ser profesor de educación física. Y en Brasil también, para ser preparador físico en fútbol, primero tienes que ser profesor de educación física. Tienes que acreditar haber pasado
fortalecer el valor humano, ¿no? El aspecto fisiológico, el aspecto orgánico, el aspecto muscular, el aspecto psicológico, estudio profundo, ¿no? Yo creo que nos da una base fundamental para desarrollar nuestra actividad. Y aquí en el Perú, esperemos que algún día sea eso, ¿no? O sea, para ser preparado físico, primero hay que ser profesor de educación física y hacer la especialidad, que es el tema, ¿no? O sea, sí, desarrollo de carrera, digamos, con actividades afines, ¿no? Todas afines, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nunca salté de un paso a otro, ¿no? Dentro de ser profesor de educación física y entrar a la actividad de preparación física, especialmente para alto rendimiento en fútbol, a Dios gracias, la vida me premió, porque como preparador físico creo que pasé por todos los niveles del fútbol, ¿no? Tanto por el nivel de Copa Perú, tanto por el nivel de juveniles, porque a nivel de juveniles trabajé bastante tiempo en AELU, me acuerdo, de muchos años atrás, en Deportivo Zúñiga, en la Academia Deportiva Cantolao también, ¿no? Y poco a poco ir escalando hasta llegar, pues bueno, a ser preparador físico de fútbol profesional. Y digamos, y lo más reconfortante es que a través del tiempo también fui preparador físico de varias selecciones, ¿no? Nacionales, la selección mayor, que fue Copa América del 2001, eliminatoria para el Mundial de Corea-Japón 2002, para la Copa América del 2007, la de Venezuela, ser preparador físico también de una selección sub-20, la que jugó el Sudamericano 2000, del año 90 y del año 2000, perdón. Preparador físico también de mi primera selección nacional, que fue el año 88, siendo técnico, que en paz descanse, un gran amigo, Ronald Pitot. También, o sea, pasé por selección sub-17, pasé por selección sub-20, pasé por selección mayor, no decirlo, también muy importante, yo fui preparador físico de la selección femenina que logró la medalla de oro en los bolivarianos de Colombia, de Armenia, ¿no? Entonces, y también tengo que dar importancia a esta situación, ¿no? Que me permitió conocer un poco más de todo. Como profesor de educación física siempre ha habido de adquirir nuevas experiencias, conocer nueva gente, establecer nuevos marcos de trabajo, cositas así, avanzando y avanzando, ¿no? Así que prácticamente ese es años, ¿no? Y aparte, como le decía, pues paralelamente, mientras el tiempo me lo permitió, no dejé nunca la docencia, ¿no? Mi ilusión es seguir con la docencia, pero bueno, no puedo, pero por tiempos, pero sí estuve algo así de 12 a 14 años, tanto en Universidad Católica y como en Universidad San Ignacio Loyola, ¿no? Entonces ese es más o menos mi camino como preparador físico, ¿no? Que me permitió, digo, pasar por todos estos estamentos, por todos los caminos básicos y como una relación, ¿no? Como si fuera una relación perfecta entre ser docente escolar y terminar de pronto siendo preparador físico en una selección nacional. Profesor, una consulta, ¿y qué temas, qué materias dictaba en las universidades? Eso me intriga, me da curiosidad. A ver, en la Universidad Católica, entre los años 90 y, si no me equivoco, 91 y 96, que yo renuncio porque me iba a Colombia, me iba a ser preparador físico de Junior de Barranquilla en Colombia el año 97. Uno es que una parte del tiempo lo dedicaba al departamento de deportes y algunas horas había la docencia universitaria, digamos, en educación, en servicio social, ¿no? Entonces, manejábamos muy estrechamente todo ese tema, tanto el manejo de las actividades deportivas, de actividad física dentro de la universidad y también la docencia, como le digo, en esas facultades, ¿no? Genial, qué interesante lo que me comenta. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí estoy escuchando. Ya, genial. Profe, y ahora, a ver, ¿qué nos puede contar en su experiencia como preparador físico? Me comentaba que empieza el año 81 y nuevamente tuve que recalcar que me comentó que había trabajado con el profesor Pitot, con el profesor Tan,
con el profesor Castañeda, profesores que son muy abnegados a su profesión, que dejaron un legado, me parece, valioso en el fútbol. ¿Qué nos puede contar en esa etapa como preparador físico? ¿Cómo se fue desenvolviendo? Sí, mi inicio fue justamente el año 81. Me convoca a mí el profesor Ronald Pitot. En ese entonces él venía de hacer una especialidad de 2 años, me acuerdo, en la antigua Unión Soviética, antes que se desintegrara, ¿no? Y con el profesor, un gran amigo, una persona con quien siempre aprendí de un inicio, con el profesor Rafael Castañeda, ¿no? Mi amigo, digo yo, porque a partir de ahí hicimos una gran amistad entre los dos, entre los tres, digamos, con y todo. Pero eso fue para un tema de Copa Perú, por ejemplo. Estuve en el Deportivo Cantolao, antes se llamaba Deportivo Cantolao, cuando Cantolao fue creado, digamos, para jugar Copa Perú, para intentar llegar al fútbol profesional. Una grandísima experiencia de inicio con dos grandes profesionales que me permitió conocer mucho, ¿no? Hacer mis primeros pasos en este tema, en este difícil tema del fútbol. Costaba muchísimo el hecho de estar en el fútbol amateur, pero para mí era una cosa nueva y era como un carrito nuevo y había que estudiarlo y había que analizarlo y había que hacer la mejor, digamos, la mejor presentación, y que yo sentía la necesidad, pues, de que el técnico se sienta satisfecho con mi trabajo, ¿no? Porque es así, ¿no? Uno tiene que labrarse el camino. Ahí no tenía un pasado de futbolista profesional, no tenía amigos en el fútbol profesional, no tenía amigos técnicos, ni amigos dirigentes. Yo venía de provincia y había que labrarse. Para mí y para muchos, estoy seguro que el camino ha sido durísimo, ¿no? Lograrse un espacio en el fútbol profesional sin tener inicio ningún antecedente, ¿no? Solamente el conocimiento, solamente la capacidad, solamente la necesidad mía de, como mucho, de crear, de estar presente, de buscarse un espacio, ¿no? Y esa me lo dio Ronald Pitot, y eso me lo dio Rafael Castañeda. Poco a poco me fui haciendo conocido y ya a través de los años pues llego a trabajar pues con Maturana, yo le digo así medio en broma, medio en serio, con Rufino Bernales, ¿no? Con Altana, por ejemplo, en fútbol profesional, en el club de Tarma. Un poco me vinculo con José Tan, en el Deportivo Municipal. Poco a poco con Eduardo Pobre, también en el mismo Deportivo Municipal. ¿No? Poco a poco con Roberto Realucea, ¿no? En el Deportivo Pesquero, hasta que llego a involucrarme, bueno, la necesidad profesional también. El técnico con quien más tiempo trabajé y con quien mucho me identifico por su forma de ver las cosas, por su forma de transitar por este difícil tema del fútbol, con Uribe, con Julio César Uribe y el Panadero Díaz, que me permitió pues trabajar por el espacio de 16 años prácticamente con él. Ese fue, digamos, mi paso a las grandes ligas, como digo yo, ¿no? Porque mi permanencia de trabajo muy seguido con Julio César Uribe me permitió pues salir a trabajar al fútbol colombiano, por ejemplo, con el Junior de Barranquilla, con el Cienciano del Cusco, que logramos el título del Campeonato de Apertura. En 2006, las selecciones nacionales, selección sub-20, la eliminatoria del 2002, las dos Copas Américas, con Julio César Uribe siempre, y nos manejamos bien verdaderamente, hasta el año 2011, con quien ya yo finalizo prácticamente mi carrera de preparador físico. Ya quería un cambio de aire. Termino el año 2011 en Unión Comercio, siendo justamente preparador físico quien les habla, y Julio César Uribe el técnico. Un poco anecdótico mi salida, ¿no? Mi no renovación de Unión Comercio hacia la siguiente temporada, 2012. Habíamos clasificado a la Copa Sudamericana en 2011, de tal forma que no renové el contrato, hubo una discrepancia con la directiva, no llegamos a un acuerdo económico. Entonces yo dije en ese momento, bueno, ni hablar, no hay nada más que decir, no ando de rodillas por la vida, ando parado, trato de encontrar mi camino. Sentí que no se me daba el valor, o no se le daba el valor verdaderamente al preparador físico, y dije hasta aquí nomás. Decido renunciar a la posibilidad.
pero sí fue un camino, digamos, este es más o menos mi secuencia, ¿no? O sea, un poco desde el fútbol amateur hasta terminar, pues, en las selecciones nacionales, ¿no? O sea, como le digo, yo ando agradecido con la vida, me siento un bendecido, digamos, por todo el camino que me tocó recorrer, ¿no? Y creo que mal no he hecho las cosas, si no, seguramente no estuviera en esto, ¿no? No, genial, genial, profe. Gracias por esa introducción, que sí es su carrera como entrenador. Bueno, ahorita son más de 80 personas que nos están siguiendo. Bueno, algo muy interesante, la mayoría es comunidad de fútbol, o por no decir que todos, así que encantado, veo muchos entrenadores de menores, formadores, profesionales que nos siguen. Y algo que es de notar, es algo que parece la gran mayoría cuando quiere entrar en este entorno de fútbol profesional de altas ligas, como comenta usted, ¿no? Que es el hecho de no tener amistades o llegar quizás sin un pasado de fútbol profesional, ¿no? Muchas veces lo consideramos como un impedimento para continuar avanzando, pero bueno, según lo que entiendo y lo que lo voy escuchando, es parte del mismo juego, ¿no? Y es una de las barreras a vencer cuando uno tiene la convicción de crecer en este ambiente. Así es, sí, sí, sí. Verdaderamente te da más fuerzas, como que uno aprende a lucharla y como todo en la vida, ¿no? O sea, nada es fácil, ¿no? O sea, el fútbol te da muy buenos momentos, pero te da momentos muy tristes también, ¿no? O sea, te aleja de la familia. Entonces, fue duro para mí y para todos, todos los que me están escuchando, todos los que nos escuchan ahora en este momento, es durísimo. Todos quisieran llegar a la élite del fútbol profesional, pero es un espacio bastante reducido, ¿no? Es un esquema bastante, un universo bastante pequeño, ¿no? De tal forma que hay que escalar camino, hay que hacer su camino, ¿no? Hay que tratar de lucharla, hay que tratar, por sobre todo, ser buen profesional, ser buena persona, ¿no? Digamos, honesto, ser leal, ¿no? Vamos por un tema cultural y muchas de las cosas que logramos, digamos, o que se logra, es siendo justamente un buen profesional y una persona honesta, ¿no? Bastante leal, ¿no? O sea, trabajar bien. Bueno, disculpe, A ver, durante la carrera de preparado físico, en los años que estuve de preparado físico, muchas veces me, me dijeron quédate como técnico. Nunca me quedé en un equipo como técnico, nunca me quedé. Por eso es que me permití vivir 30 años con lo de preparado físico. Nunca me quedé a medio camino y nunca acepté la propuesta de que se va el técnico y yo me quedo. Nunca lo acepté porque dije, no, este tema pasa por un tema de principio, por un tema de lealtad. Y no con los demás, no conmigo mismo. De que nadie en el camino en algún momento tenga que decirme, pues bueno, utilicé las artimañas para quedarme. Entonces, simple y llanamente, terminé mi carrera y decidí, yo en ese momento decía, va a llegar el momento, yo ya, paralelamente con la carrera de educación física, después de mi especialidad como preparador físico en Argentina, regreso a Perú, y con esa inquietud de querer saber algo más, de querer seguir aprendiendo, evolucionando, y antes era más difícil, ahora es más fácil. Ahora aprendes la computadora y te encuentras con una serie de cosas, ¿no? Entonces decidí estudiar la carrera para director técnico, pero no con la intención primero de dedicarme a ser director técnico, sino con la intención de aprender algo más y de que mi presencia y mis pequeños conocimientos y mi experiencia, los años de preparado físico, me signifiquen pues ayudar al técnico a desarrollar nuevas secuencias de trabajo, tratar de establecer algunos puntos de partida que me ayuden muchísimo a mí en mi desarrollo personal también. Por eso es que también paralelamente en mis horas libres, comencé a estudiar. Hice parte de la carrera hasta que terminé y cuando ya tomé la decisión de dejar de ser preparado físico, pues ya tenía digamos, la licencia para poder dirigir en primera, ¿no? De repente fui cauteloso con los tiempos, no me apuré y bueno, ahí están los resultados en todo caso, ¿no? Pero sí fue duro, largo el camino,
pero reconfortante verdaderamente, que a pesar de las cosas que a veces pasan, cosas negativas que a veces pasan, pero creo que poniendo en la balanza eh, es muchas cosas positivas que me han permitido conocer nueva gente, conocer otros lugares, conocer nuevas perspectivas, conversaciones con dirigentes, con nuevos entrenadores, con preparadores físicos, con gente de otras, hasta conversar con el lustrabot, hasta conversar con el jardinero de mi barrio, hasta de eso aprendemos. Entonces, ese es prácticamente lo que considero que hay que respetarla, ¿no? Sí, genial. Acá, bueno, acá comenta Ángel Flores, recalca, bueno, hay un amigo que nos sigue, nos pone valores sólidos, ¿no? Rescata esos valores de no aprovechar las circunstancias, o tal cual usted comenta, ¿no? Es muy común que haya un comando técnico y que el entrenador deje el puesto y que la persona que lo sigue, el asistente, lo asuma quizás sin comunicación previa, ¿no? Lo cual ya genera una mala reseña, quizá una mala identificación o quizás simplemente una desconfianza futura cuando algo que también remarcó en el fútbol, ¿no? Normalmente nos quedamos merodeando por el mismo entorno. Entonces, bueno, cuando uno asume algo que no le corresponde, normalmente termina en algún momento pasándonos lo mismo en contra. Me llama la atención también, profesor, en la transición que tuvo hasta Galvez, hemos entendido que la última etapa como preparador físico fue como profesor Julio César Uribe. Pero quisiera, antes de ir a esa parte de director técnico, quisiera terminar con una consulta. Eh, yo sé que fueron momentos distintos, pero ¿qué me podría comentar respecto a su experiencia internacional en el junior y su experiencia en la selección? Son aprendizajes distintos, pero ¿qué puedo sacar de cada una? Porque como preparador físico nacional, es muy curioso que un preparador físico peruano termine siendo preparador físico de un equipo colombiano que físicamente son muy atléticos y son muy avanzados en el tema de preparación física. Es algo que me llama la atención inicialmente. Y lo otro, la experiencia en la selección, ¿no? Que también me imagino que es de alto estrés, de alta tensión y de alto compromiso, puesto que como preparador físico también hay que evaluar el bienestar del jugador, la prevención de lesiones, vienen con viajes. Entonces, son dos situaciones muy enriquecedoras que usted ha vivido. Por supuesto, ¿no? O sea, yo siendo preparador físico del Deportivo Pesquero, renuncio al Deportivo Pesquero porque me iba a Colombia y no a cualquier equipo, no. Era Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, hasta ahora, ¿no? Entonces, había que hacer un trabajo especial, trabajo de nervios, de caso, en todo caso, ser, digamos, una especie de representante de los preparados físicos en el fútbol exterior. Ya yo, cuando voy allá, ya yo tenía una experiencia con la selección sub-16, pero era de menores. Entonces, llego allá y no tengo, digamos que el fútbol colombiano en esos entonces se manejaba de una manera bastante peculiar, pero muy similar al fútbol peruano, ¿no? En sus características, en su forma de pensar, ¿no? Indudablemente pues que venían pues, de un desarrollo del fútbol, pues en esos entonces de los Higuita, del Pío Valderrama, de Víctor de Pacheco, y de los Asprilla, y del Tren Valencia. Bueno, una gran generación de futbolistas que de alguna forma, pero en esos entonces acá en Perú también salíamos de los Cuetos, de Uribe, de Duarte, ¿no? Del Tanque La Rosa y todo lo demás. O sea, había que sentir orgullo también de pertenecer a una sociedad futbolística que también había dado mucho que hablar a nivel mundial, a nivel de Sudamérica, clasificaba a mundiales como el 78 y el 82. De todas maneras estaba fresco la posibilidad esa, ¿no? Pero sí, sí encontré situaciones similares, digamos, en cuanto a características en el fútbol colombiano, ¿no? De esos entonces, estoy hablando del año 97, ¿no? Pero sí, sí, me sirvió de mucho con el nerviosismo del caso, llegar y no llegar a un equipo chico en Colombia, llegar a un equipo grande,
Es como si acá en el Perú un inexperto de pronto llega a ser preparador físico de pronto a Alianza Lima, Universitario, ¿no? A Cristal, ¿no? Entonces, indudablemente que llamaba mucho la atención y eso me obligó verdaderamente a prepararme aún más, a ser más consecuente, ¿no? Manejar todas mis posibilidades, mucha coordinación con los trabajos, con el técnico, establecer algún tipo de relación también con los menores, con las reservas del Junior de Barranquilla, con los menores, con los cuerpos técnicos del mismo club. Y eso te da otro camino, verdaderamente. Pero sí, sí, un equipo que allá Junior es un equipo que pelea siempre arriba, ¿no? Nosotros ese año, fútbol colombiano, peleamos siempre arriba las liguillas finales, ¿no? Así que una gratísima experiencia en cuanto a estar en el fútbol nacional y de pronto llegar pues, al fútbol colombiano, muy especialmente a uno de los grandes del fútbol de Colombia. Y poco después, bueno, con el tema de la selección, indudablemente que ahí la situación es totalmente diferente, ¿no? Porque en los clubes, en el fútbol, en los clubes tienes la posibilidad de tener al jugador día a día. De los 30 días del mes, los tienes 25, porque son 4 días de descanso, ¿no? Considerando de que es una semana típica, juegas fin de semana y descansas un día y después sigue. Tienes la posibilidad de establecer, de interactuar con ellos, de establecer puntos de partida, evaluaciones y tenerlos día a día. Sin embargo, el trabajo de selección es totalmente distinto, porque los jugadores se reunían 10 días antes de la competencia. Para la Copa América del 2001 sí, los tuvimos algo así como de 30 días antes, ¿no? O sea, establecer concentraciones, hacer más trabajo, eso fue un poquito menos complicado, digamos. Pero el tema de eliminatoria ya cambia, porque el jugador llega escasamente con algunos días, algunos con 10 días, algunos con 7, con 6 días, con 5 días de anticipación para jugar los partidos, ¿no? Y ahí sí había que tener, pues, sí, mucha relación, mucha coordinación con los cuerpos técnicos y con los preparadores físicos de los otros equipos, ¿no? Me acuerdo que Pizarro venía del Bayern, ¿no? Que Juan Pajuelo venía de Grecia, Olivares también venía de Grecia, Jayo venía de España, Martín Hidalgo venía de España, y así, ¿no? O sea, Chemo también venía de España, y bueno, sumar las particularidades de cada uno, teníamos más facilidad de tener en el medio, estar observándolos acá, en el fútbol peruano, ¿no? Como el caso de Churliza, el caso de Oscar Ibáñez, ¿no? Y de todos los jugadores que juegan en el medio local, ¿no? Menos Palacios, Chorri venía de México, y así. Era más fácil llevar un control con los equipos, con los jugadores nacionales que convocábamos, porque aquí teníamos la facilidad de ir domingo a domingo a los partidos, teníamos la facilidad de visitar los entrenamientos directamente, conversar directamente con los cuerpos técnicos, no escuchar sus recomendaciones, porque para eso estamos, ¿no? Porque son ellos los que tienen, o que tenían el mayor tiempo posible. Nosotros un tiempo mínimo, pero que la importancia de nuestro trabajo en todo caso era justamente establecer ese puente rápido para que el jugador pueda rendir al máximo, ¿no? Entonces era fácil con los jugadores nacionales, más no con los que venían de afuera, ¿no? Porque venían de otro tipo de competencia. Allá es muy común, se jugaba domingo, miércoles, domingo, con cierta fatiga, y había que medir esas cosas cuando el jugador venía, ¿no? Pero nunca dejamos de establecer un vínculo cercano con los cuerpos técnicos, a pesar del idioma, a pesar de la diferencia de idioma, utilizábamos inclusive traducciones, no traductores para recibir las llamadas, yo hablaba frecuentemente. Ahora, es como en esos años del 2001 no era como hoy, ¿no? O sea, hoy agarras la computadora y tienes mirándonos, ¿no? Antes era el teléfono nada más, el único vínculo, digamos, cercano para lograr tener información, y vía fax. Y vía fax recibíamos todos los trabajos que ellos venían realizando y que ellos recomendaban, inclusive eso. Por ejemplo, lo de Claudio, me acuerdo, con el preparador físico del Bayern, nos enviaba, yo conversaba con él,
y nos enviaba sus recomendaciones, ¿no? Que él podría estar trabajando, ¿no? Cada día que llegara, ¿no? Entonces, son cositas que nos ayudan, que ayudaron muchísimo, ¿no? Pero que es diferente, totalmente diferente el tema de selección y complicado, ¿no? Por las presiones que existe o porque quieres el resultado, pero que ya. De repente, para la temporada 2007, donde volvimos a la selección, de repente ya encontrabas otros medios, ya, ahí está la diferencia, por ejemplo, ya existía el Internet, por ejemplo, pero no con la magnitud de ahora, pero sí ya tenías un poquito más de facilidad de poder averiguar. Y ahí entraba un poco a las páginas y buscaba qué hizo Bayern Múnich la semana anterior, de manera general, ya para tener una idea más clara también, ¿no? De todos los equipos, de todos los jugadores que venían de fuera. Entonces, los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, nuestra predisposición al trabajo también tiene que cambiar de acuerdo al tiempo, ¿no? Esa es la diferencia abismal que existe, ¿no? El tener al jugador todos los días, ¿no? Viéndolos, todo su desarrollo, su peso, su frecuencia cardíaca, sus recuperaciones y todas esas cosas. Y de repente no tenerlo, ¿no? Más en la selección, no todos llegaban el mismo día. Uno llegaba un día, el otro llegaba el otro día, y así teníamos que estar asumiendo cosas, ¿no? Inclusive ya a los jugadores, a veces cuando ya los permisos de los clubes demoraban un poquito, ya no los hacíamos viajar, cuando ya teníamos que jugar de visita, ya no viajaban a Lima, ¿no? Ya de frente viajaban a la ciudad donde nos tocaba jugar, ¿no? Entonces, esas son las cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando íbamos a jugar contra Brasil, se complicó un poco de tiempo los permisos de los jugadores que venían de Europa y tuvimos que irnos con 5 jugadores de acá de Lima, nos tuvimos que ir a Sao Paulo para ir a jugar contra Brasil y esperar allá uno por uno, ¿no? Yo me acuerdo que adelanté el viaje porque el jugador que más adelantaba el viaje me acuerdo que era Claudio. Y tuve que viajar adelantando para recibir allá y comenzar a trabajar con Claudio. Al día siguiente aparecieron el otro grupo de Lima y así cada día, ¿no? Eso lo hace complicado, ¿no? O sea, no es muy uniforme, digamos, el trabajo, es muy peculiar esas situaciones, establecer cargas, tomar en cuenta, lógicamente, yo siempre tomé en cuenta lo que me mandaba el preparador físico del club, porque había que tomar en cuenta eso, porque al final de cuentas ellos jugaban la fecha e inmediatamente regresaban y yo también tenía que emitir un informe, ¿no? De todo lo que habían hecho, de cuáles son las cargas que habíamos utilizado, qué tiempos habían jugado, si había problema o no había problema, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? A Dios gracias me tocó vivir esta, que creo que ha sido una valiosísima experiencia para mí de entre todo esto. Sí, bueno, y valiosa para nosotros también que tenemos el privilegio de escucharla, también de compartirla. Bueno, ahorita somos más de 100 personas conectadas, a los amigos que nos siguen siempre en redes sociales les agradecería que compartan el streaming, esto es para llegar a más personas, se trata de difundir un poco la experiencia, el camino de un entrenador de fútbol en el Perú y de fortalecernos entre nosotros, de fortalecernos entre nosotros. El profesor mencionó hace unos minutos un tema de poco valor hacia el preparo físico nacional. Hay de alguna forma, nos parece también a nosotros la poca valoración hacia los procesos cuando un entrenador nacional asume un desafío. Y bueno, y son temas para empezar a cuestionarnos, a conversarlos y desde este espacio ver cómo transformarlos, porque el fútbol es de todos, principalmente de nosotros que lo amamos tanto. Profe, quisiera hacerle una consulta y centrarme un poquito en algo. Usted, en su primera experiencia como director técnico, es en José Gálvez. Usted toma la transición José Gálvez. Hay algo también. ¿Usted estuvo también en la Copa Federación del 2012? Así es, ese fue mi segundo título, pero el primer título fue con Cantolao en su 16, primer campeonato nacional que se realizó el año 89. Pero bueno, sí estuve en eso. Mi carrera deportiva, digamos, lo divide en dos, ¿no? Uno, los 30 años como preparador físico hasta el 2011 y a partir del 2012 ya la necesidad mismo y la predisposición y la oportunidad que me da José Galvez de Chimbote en ese momento que estaba en primera profesional, me da la posibilidad de ser su técnico en reserva. Ese fue el año donde
deben acordarse la mayoría que ese fue el año medio difícil de inicio de campeonato, porque ese año inicia con una huelga de jugadores del año 2012. Y la primera y la segunda fecha prácticamente se jugó con reservistas. Y de tal forma que Galvez no era la excepción, que también jugó su primera y la segunda fecha con reservistas. No fue bien, por cierto, le ganamos, recuerdo, en el debut le ganamos a Auris en Chimbote 3-1, 3-0. Y la segunda fecha con Cobresol, me acuerdo, en Moquegua empatamos 1-1. Y de ahí, bueno, el técnico de primera en ese entonces, del primer equipo de Galvez, era Wilmar Valencia. Wilmar Valencia tenía algunos inconvenientes por un tema de óptica, por un tema de percepción, por un tema de acercamiento con la directiva, y él decide irse a la cuarta fecha, si no me equivoco, en la quinta fecha. Y como la reserva andaba más o menos, y bueno, la directiva puso que tomó el equipo hasta el final del campeonato de apertura y que ellos íbamos a seguir para adelante. Y no fue bien, verdaderamente no fue bien. Jugamos la Copa Federación contra Auris, justamente, juega el campeón de segunda del año anterior, porque Galvez había sido campeón de segunda, y Auris, que venía a ser el campeón nacional del año 2011. Jugamos la Copa Federación y la ganamos, ¿no? Ese fue el primer título con un gol de Junior Aliberti, me acuerdo. ¿No? Ganamos 1-0, ganamos esa copa, ¿no? Ese fue, digamos, el punto de partida en mi carrera, pues bueno, como director técnico, ¿no? A partir del 2012 para adelante, ¿no? ¿Y Galvez lo marcó mucho usted? Bueno, Galvez también es un equipo interesante, representa mucho la zona de Ancash, tiene una rivalidad sana con Sport Ancash. Lo viví cuando estuve ahí en Ancash también. El profesor Castañeda me dio la oportunidad de ir a Ancash también y fue de alguna forma, se vivió esa rivalidad en la zona norte del país. Entonces, ¿cómo vivió usted esa experiencia? Puesto que Galvez también atrae mucho movimiento en Chimbote. No, sí, verdaderamente, pero lo curioso ahí en ese año, decía la prensa, decía mucha gente en el mismo Chimbote, ¿no? Que ese era un equipo que tenía que pelear descenso, ¿no? ¿No? Tenía un grupo de jugadores interesante, por cierto, pero para mucha gente no era muy interesante, digamos, ¿no? Yo me acuerdo una frase que salió en un diario de allá, ¿no? O sea, que decía algo así, ¿no? 2011 tenía un equipo en segunda, como decía, un equipo de primera en segunda división. Así decía un titular de un periódico. Y el año 2012 tiene un equipo de segunda en primera división, decían ellos. O sea, prácticamente era un equipo que entraba al campeonato 2012 ya prácticamente con la soga al cuello para pelear el descenso. Pero con un buen trabajo verdaderamente y con buena respuesta de todos los jugadores, logramos verdaderamente ese año hacer una gran campaña, verdaderamente, en 2012, ¿no? O sea, tuvimos ahí, en determinado momento nos pusimos a pelearle la gran posibilidad a los grandes, ¿no? Sacamos muy buenos resultados, tanto de locales como de visita, nos hicimos muy fuertes, y una gran campaña que a mí verdaderamente me ayudó muchísimo dentro del punto de vista profesional. Son situaciones totalmente diferentes. Yo salí de ser preparado físico directamente a ser director técnico, y donde las decisiones son totalmente diferentes, donde las responsabilidades y los compromisos son totalmente diferentes. Pero ese fue, digamos, mi punto para poder saltar y para poder permanecer hasta ahora, por lo menos, ¿no? Pero sí, agradecer a un gran pueblo, nuestro Chimbote, porque como todos los pueblos de Perú, ¿no? Tu equipo va bien y de pronto todo el mundo está contigo, ¿no? Les cuento como una anécdota, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Subía a un taxi para irme al centro, para irme a entrenar, de repente quería bajar para pagar mi carrera y no me dejaban pagar, ¿no? De pronto iba a un restaurante a comer y terminaba de comer, había que pagar la cuenta y me mandaban decir que no era, no tenía por qué pagar, ¿no? Porque en ese momento Galvez andaba muy bien, ¿no? Así que para mí fue grandísima experiencia, mi primera experiencia, lógicamente como director técnico en el fútbol de
primera profesional, que no es poca cosa, ¿no? Así que tengo que agradecer por eso, ¿no? Y a partir de ahí, como le digo, ya, digamos, conocido el nombre, por la experiencia, por los años como preparador físico también, que me ayudó muchísimo, me da una perspectiva totalmente diferente para manejar el fútbol, ¿no? Conocer descargas, conocer trabajos, conocer algunas cosas que nos da la educación física, la preparación física, y eso creo que tiene un valor incalculable. Profe, y alguien que conoce de preparación física o preparación atlética del futbolista, ¿cómo elige un preparador físico para su comando técnico? O sea, teniendo en cuenta que tenía información y que venía capacitado a Argentina, o sea, ¿con qué valores lo escogía o bajo qué sustento? No sé, me da curiosidad. Sí, sí, eso, es más, yo le soy sincero, yo tuve serios problemas para conseguir un preparador físico, porque de alguna forma, cuando yo necesitaba a alguien, de alguna forma sentí como que no querían, porque bueno, yo había tenido toda una carrera de preparador físico y pensaban de repente que yo era el tipo que iba a sancionar o iba a desmerecer o iba a criticar algún tipo de trabajo, cosa que no es mi estilo, no es mi foro, porque yo siempre he respetado, así como a mí me respetaron, no, me dieron la oportunidad y me respetaron el trabajo en la carrera de inicio, pues yo también tenía necesidad de tener a una persona de confianza y poder, digamos, tener una buena compañía, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Medio exquisito, siempre preguntando, ¿no? Siempre preguntando, haciendo una especie de análisis de perfil como persona, básicamente, y después por conocimiento en preparación física. Y dentro de todas las personas que conversé para comenzar mi carrera en Galvez, fue Claudio Arrueno, pero que ya él, un tipo de bastante experiencia, Experiencia venía cristal. en Vallejo, en San Martín, había hecho menores en Cristal, entonces ya tenía experiencia, manejaba bien las cosas, amigo, hijo de Miguel Ángel Barrué, en el cual yo tenía muy buena amistad con él también. Entonces eso inclinó un poquito la balanza para tomar decisión con respecto a él. ¿Y para qué? Bien, nos llevamos bien, tipo bastante inteligente, me ayudó muchísimo en cuanto a los trabajos y así, ¿no? Pero se hace difícil porque como que en algún momento alguien se sintió intimidado por eso, ¿no? Hay que decir, bueno, me voy a ir de preparador físico de un tipo que de pronto ha sido preparador físico y decían, no, no, un preparador físico que ha pasado por ahí nomás, ha sido de selección nacional y qué sé yo, intimida un poquito, ¿no? Pero poco a poco había que cambiar esa tónica, esa forma de pensar de la gente, porque uno no está para esas cosas, ¿no? O sea, yo estoy tratando de buscar a alguien que me ayude verdaderamente. Yo no voy a traer a un tipo que no conozca porque yo quiero ser el único. No, eso no me va a ayudar, ¿no? Prefiero traer a uno que sepa inclusive más que yo, porque sé que yo a ojos cerrados, yo voy a estar en otra cosa y él va a tener que hacer su trabajo. Entonces, sí, fue difícil, costó un poquito, varias reuniones hasta tomar la decisión de que me acompañe un verdadero profesional en esta vida, ¿no? Ahora, también algo que me marca, y este ya es ir un poquito más a fondo en la carrera como director técnico, o sea, es un caso un poco atípico en el fútbol, puesto que desde que empezó su carrera como director técnico hasta actualmente, todos los años ha dirigido consecutivamente. 2012 Galvez, luego San Alejandro, Unión Comercio, volvió San Alejandro, UTC, Sport Loreto, Unión Guaral, Deportivo Garcilaso, Comerciantes Unidos, Binacional y Cusco FC que le tocó este año. Entonces, a mí me marca dos líneas primero, ¿no? Inicialmente, el reconocimiento que usted tiene en el fútbol, porque toman su nombre para equipos que quieren avanzar, que quieren crecer, que quieren conseguir objetivos, y algunos equipos que también, dadas decisiones desfavorables, tienen que replantear sus objetivos, como en algún momento salvar la baja y buscar a alguien que tenga la capacidad y la madurez adecuada para poder sobrellevar un objetivo similar, que también es de alto estrés. Quizá me parece que es el de más alto estrés que puede surgir cuando un entrenador asume un equipo que no ha formado para salvar la baja. Pero también me marca la poca continuidad que le permiten para los procesos que usted va llevando a cabo. Entonces, las decisiones son dirigenciales, los profesionales nos sometemos a esas decisiones. Desde que usted empezó
como preparador físico que me comenta que tiene otras experiencias, hasta la era actual que le toca también lidiar con dirigentes, ¿ve algún cambio en ellos? ¿Ve alguna transformación, algo diferente? O considera que las decisiones se siguen tomando desfavorablemente como hace unos años también o hace unas décadas? Lo que pasa es que creo que sí ha mejorado. Es de los menos ahora, pero hay, pues. Eso no se puede quitar, ¿no? Hay. O sea, sí es cierto, ¿no? O sea, yo he tomado, no he dejado de tener equipo durante todos los años, pero en algunos procesos muy cortos, por ejemplo. Por la inmediatez, justamente, por la necesidad de tener resultados. Y el fútbol es así, ¿no? Que no debería ser así, ojo, no comparto esa idea, sino que tiene que ser un poco coherente con los mensajes, un poco coherente con tu proyecto. Yo siempre digo, pues bueno, pues hay que diseñar, ¿no? Hay que diseñar qué equipo quieres, de qué forma quieres, el perfil de técnico, el perfil de jugadores que quieres, y solamente así vas a lograr con tiempo, lograr eficacia y lograr permanecer en el tiempo, ¿no? Si haces a la loca tener que armar un equipo sin tener un perfil de cosas de lo que quieres, entonces sencillamente vas a tener problemas, ¿no? Yo como técnico, después de la gran campaña de 2012 en Galvez, el 2013 tengo la obligación de irme porque hubo un poco digamos, que no se entendió bien el tema. Pensamos, o los chimbotanos pensaron que teníamos un gran equipo como para campeonar, y no era así. Seguíamos siendo el equipo pobre, seguimos siendo el equipo bastante limitado. Y en el momento que ya yo tengo alguna discrepancia con la directiva, fue en la fecha 10 u 11 de la campaña 2013, del año 2013, y donde el equipo andaba octavo, no noveno, pero ya se había perdido el piso, se había perdido la perspectiva, ¿no? De la realidad de lo que tienes, y ya se sueña con un título que con el mismo equipo, con un equipo mediano, habíamos logrado ser muy interesante, muy prometedor el año 2002, y no siempre pasa así. Entonces dejo eso y un poco que a partir de ahí mmm, tomo prácticamente equipo para salvar el descenso. Si me remito a todo el recuento de los equipos que me tocó tomar, fueron el 2013, salgo de Galvez, voy a San Alejandro de segunda división, que estaba penúltimo en el torneo de la Liga de segunda división, y con mucho trabajo, por cierto, y con mucha respuesta de los jugadores, logramos poder meternos entre los primeros de la Liga de segunda división, ¿no? O sea, peleamos bastantes cosas interesantes, y cuando ya andábamos peleando cosas interesantes, pero ya no por el título, entonces aparece la propuesta de Unión Comercio, que sí, la situación de Unión Comercio estaba pues terriblemente mal, ¿no? Faltaban 12 fechas, me acuerdo, para el término del campeonato profesional, y Unión Comercio estaba algo así de 12 puntos debajo del penúltimo. Estaba, me acuerdo, la tabla de puntuación en ese entonces, estaba Unión Comercio último, a 2 puntos estaba José Calvé Chimbote, y a 11 puntos estaba Pacífico de San Martín de Porras, y después andaban algunos equipos ahí metidos, ¿no? Que estaban cerca, ¿no? Lo pensé mucho y dije, bueno, un gran amigo me ayudó en esto. Son particularidades que uno a veces en el camino va consiguiendo amigos y va conversando con gente de fútbol. Me dijo, yo no quería tomarlo en realidad porque lo veía difícil, ¿no? Hice un análisis, me quedé toda una noche, me quedé ya pensando, viendo, entrando a internet, viendo cuáles son las posibilidades, cuáles son los rivales que representan, cuando el presidente de Unión Comercio me llama para asumir el compromiso ahí. Y hubo un amigo que me hizo tomar prácticamente la decisión. Yo no quería en realidad. Le dije, no, con este equipo de repente me voy a la baja, y bueno, no es malo perder la categoría al final, pero es una gran experiencia, ¿no? Dije, bueno, pues parte de la vida también, perder también es parte de la vida, ¿no? O sea, todos ganan. Pero ese amigo me dijo, me acuerdo sus palabras, un hombre vinculado al fútbol, ¿eh? Ahora sigue vinculado al fútbol, me dijo, ¿qué vas a perder? Si ese equipo no tiene más que perder, no puede ir peor. Así que lo que hagas, consigues el 30% de puntos y tranquilo tú te vas. Y bueno, lo tomé y salvamos la categoría, cosa que era
2013 era casi imposible, ¿no? Profe, la sabe en un partido extra con Pacífico, me parece, Sí, ese fue el partido en Olmos. extra que jugamos en Olmos a las 72 horas después de jugar la última fecha y salvamos el descenso, ¿no? Entonces, un poco que a partir de ahí, un poco como que, digo yo así medio en broma, me ponen el cliché de que tengo que salvar descenso. Viene Unión Comercio 2013, viene UTC el 2000, no, el 2014 me voy a San Alejandro en segunda división. Luchamos los primeros lugares, pero el equipo entra en problemas económicos y me tuve que ir antes de tiempo. Ya yo me fui en septiembre, creo, de ahí. Y después llego a UTC, que estaba también con un compromiso de descenso, el 2014, 2015 me acuerdo. En el 2016 nuevamente voy a segunda división, a Unión Guaral, que estaba con problemas de descenso también, a salvarlo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, 2016, 2017 vuelvo a Unión Comercio, justamente por otro tema de descenso también, ¿no? Siempre me persiguió el tema de descenso, lo logramos salvar el 2017. El 2018 me fui al exterior, me acuerdo, estuve en Estados Unidos la primera parte del año, en la segunda parte del año regreso al Perú y me contrata a Comerciantes Unidos, que también estaba con un tema de descenso, pero ese era ya más lamentable, digamos, porque eran 14 o 15 puntos de diferencia, ¿no? Y tratamos de salvarlo y ahí no pudimos ya, 2018. Pero creo que ese fue el punto de partida porque el equipo de Comerciantes Unidos hace una gran campaña conmigo, estando yo hace una gran campaña, logramos puntos importantes, ganamos varios partidos, pero no nos alcanzó verdaderamente. Perdimos la categoría, pero que de pronto hay que ponerle el lado positivo a estas cosas, ¿no? De pronto esa gran actuación de Comerciantes Unidos, a pesar de haber perdido la categoría, me sirvió la gran posibilidad pues, de llegar a Binacional el 2019, ¿no? Y lograr el título de campeonato de apertura, ¿no? O sea, de pronto me persiguió el descenso varios años hasta que, bueno, llegó la gran oportunidad de Binacional y lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, así es más o menos el tema de los descensos. O sea, de alguna forma, Angelo, sé lo que es vivir en la cuerda floja, pelear un descenso como pelear un título, ¿no? Creo que viví de todo, ¿no? Sí, increíble. Y me llama mucho la atención la secuencia que usted ha manifestado. El hecho de competir con el descenso, me imagino, alguna vez tuve una situación, es complicadísimo. Los grupos también hay que fortalecerlos emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos que tengan que englobar un equipo de fútbol, un plantel de fútbol. Y luego aparece la oportunidad en binacional, pero no sé, esto es algo hipotético, ¿no? Usted campeón en binacional en 2019 de la apertura, pero usted viene con el perfil de ayudar a salvar la baja a los equipos en los últimos años. Entonces, bueno, los dirigentes ven algo, contratan el mejor entrenador para su equipo, el que consideren que lo puede hacer jugar mejor, pero no creo que de inicio haya tenido la expectativa que usted consiguió al final, porque es bastante trascendental, es bastante vertical de pasar de estar un equipo por ahí sin mucho protagonismo a coger un equipo que recién sube y sacarlo campeón y hacerlo jugar bien, que en Juliaca, que es algo que lo valoro muchísimo, o sea, un equipo de altura juegue bien, que no juegue siempre juego directo, sino que intente postular una idea de juego, fue algo muy loable y fue algo que va mucho más allá también del éxito que usted puede haber conseguido con Binacional. Sí, por cierto, mucho escepticismo para iniciar con Binacional, ¿no? Porque un equipo chico, de todas formas, un equipo que se forma en el camino y comenzamos el gran sueño. De pronto se fue formando la ilusión del torneo del título en la medida de que fueron pasando las fechas y que el equipo encontró su forma de jugar, su forma de responder ante las exigencias, de acomodarse a una serie de situaciones que te exige el fútbol profesional, ¿no? Entonces, de pronto comenzamos bien, caminando bien. Eh, por ahí hay algunos
detractores, digamos, que dijeron que era solamente un equipo de altura, que solamente ganaban altura, cosa que es mentira, y eso lo dice la estadística, porque la estadística del campeonato 2019, en el campeonato de apertura, dice que fuimos el equipo más goleador y que fuimos el mejor visitante de ese campeonato. Así que, y ganamos a nivel de mar también, ¿no? O sea, que no es que sea solamente la altura, ¿no? La altura ayuda muchísimo si es que la sabes trabajar, ¿no? Ayuda muchísimo si es que sabes, intentas jugar bien al fútbol, ¿no? Si es que tu equipo tiene una forma, ¿no? Yo le decía a los jugadores, medio en broma, que en realidad la altura no la mete, decía yo, ¿no? La altura no crea las situaciones de gol. La altura no te sostiene un rendimiento durante los 90 minutos. Solo por sí, por ser altura, no te sostiene un rendimiento, no te sostiene un resultado. Prueba de eso es que si no, por decir después Bolivia clasificaría a todos los mundiales, ¿no? San José de Oruro en Bolivia, que juega casi a 4.000 metros, sería el campeón del fútbol boliviano. En el Perú nunca hubiera perdido la categoría, y hubiera sido campeón toda la vida, eh, Unión Mina de Cerro Pasco, ¿no? Que jugaba a 4.280 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y que el Deportivo Huanca, jugando en Huancayo a 3.300 tampoco, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? que hay que ver, pero siempre el lado positivo de todo esto fue, bueno, que se hizo una gran campaña, logramos el título con mucho dolor, porque dolores hay en el camino, ¿no? Que muchas veces uno se olvide de las cosas cuando la vida es color de rosa, pero de que nos costó durísimo, nos costó duro, ¿no? Entonces, adaptarnos a una nueva ciudad, porque era un equipo en una ciudad nueva, ¿no? O sea, venía de Arequipa a afincarse a Juliaca, ¿no? Y que no era invento en todo caso. Si ese equipo binacional, su punto de partida, su ficha de nacimiento la tiene en Puno, ¿no? Sí. Así que era solamente volver a sus orígenes, ¿no? Entonces, y felizmente que lo logramos, ¿no? Lo logramos con un gran grupo de jugadores que se comprometieron, hicieron un gran trabajo, hicieron lo justo, nos preparamos bien, con muchas limitaciones, por cierto, como tienen todos los equipos de fútbol peruanos chicos, ¿no? Entonces, pero lo manejamos bien, ¿no? Entonces, mi vida un poco como le decía anteriormente, el hecho de, digamos, me preguntaban inclusive en la casa, la familia, qué se siente de pronto, por ejemplo, recordando esa gran final de Unión Comercio contra Pacífico, en un partido de 90 minutos donde significa la vida o muerte, ¿no? Y sacar el partido adelante, o qué significaba el hecho de jugar esa gran final también, pero que para nosotros fue una gran final, binacional frente a Sport Boys allá en Juliaca, en el cual ganamos y campeonamos, ¿no? Yo decía que indudablemente el dolor está ahí, vivir al filo de la navaja es ahí, pero más bonita es la de Binacional Boys que la otra, ¿no? Que al final conseguimos el otro resultado, pero en fin, decía yo, ¿no? Si en el partido ese de Unión Comercio en Olmos contra Pacífico era perder, era la muerte, ¿no? Pero sin embargo el binacional con Sport Boys, si no ganabas, no campeonabas, seguía siendo segundo al final de cuentas, ¿no? Entonces, y ser segundo tampoco es malo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, tienes vida, hiciste algo, ¿no? Se hizo algo entre los 18 equipos, estar segundo no es malo. Hay mucha gente que lo quiere hacer ver como que es malo, pero no es así, ¿no? No es así. Luchar contra 18 y ser segundo tampoco es malo, ¿no? Entonces, son cosas que hay que darle valor, ¿no? O sea, yo particularmente, es una gran campaña, agradeciendo siempre la predisposición del trabajo de todos los muchachos ahí, ¿no? Genial, profe. Profe, algo que mencionó y que también habíamos podido ver en la investigación es que los equipos que usted llega a dirigir, sea la situación, normalmente tienen un elevado porcentaje de gol, tienen contundencia en la zona ofensiva, algo que me llamó la atención. Y también que se prioriza mucho el orden y el equilibrio y se respeta mucho los tiempos para atacar y defender.
es una percepción global que tenemos de la forma de juego. Podemos decir que esa forma la acató Binacional y una pregunta posterior a ella es, para usted, ¿qué es jugar bien? Para mí, jugar bien es lo que tú acabas de decir. Mucho equilibrio. Saber cuándo atacar, saber cuándo defender. Se viene mucho a vender mucha prensa cuando alguien dice, bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas, lo respeto por cierto, no la comparto, ¿no? Si alguien dice por ahí, soy un ofensivo, ¿no? Me gusta el juego ofensivo, me gusta el juego vertical. Yo digo, si el fútbol fuera así, el fútbol no es así. El fútbol tiene sus momentos. Si no tienes la pelota, tienes necesidad de defenderte. Tú sabrás cómo defenderte. Tú tendrás que escoger, o el equipo tendrá que escoger dónde la recupera. Si es en el lado contrario, si es en la zona 1, si es en la zona 2, si es en la zona 3. ¿No? De acuerdo, cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Saber cuándo defender. Y también cuando la tienes, saber cuándo atacar y cómo atacar, ¿no? Cómo crear tu situación. El equipo que sea más equilibrado para hacer esos dos grandes momentos del fútbol son los que normalmente logran eficacia, ¿no? Logran resultados, ¿no? La posesión de balón no garantiza ganar, ¿no? Pero sí considero que el que sea más ordenado y el que tenga más equilibrio, ese es el que tiene grandes posibilidades de ganar, ¿no? Y para mí eso es jugar bien al fútbol, ¿no? Interesante, profe. Y, y un poquito más global, conversamos que por ahí el poco respeto por los procesos, ¿no? O la poca intención por los procesos. Pero esto, bueno, ya de hace buen tiempo atrás, parece ser un común al elegir el director técnico peruano. Casos hay varios, uno de ellos es Julio Cisneros también, toma equipo y no le respetan mucho el proceso. Es lo que nosotros podemos observar. Luego también el profesor Víctor Reyes estuvo en Garcilaso, estuvo muy corto y lo movieron. Hasta Manuel Barreto en Cristal, con cosas buenas, cosas no tan buenas quizá en su experiencia, pero también como que no nos dan el margen de error al entrenador peruano. ¿A qué cree que se debe esa constante? Digamos que es la ansiedad de querer ganar siempre, ¿no? Y no siempre se gana, ¿no? En el fútbol, y como muchas cosas en la vida, ¿no? O sea, a veces te va a tocar perder. Cuando ganas no eres el mejor, cuando pierdes tampoco eres el peor, ¿no? Entonces, yo creo que mucho va por la vorágine y por la ansiedad en el cual quieren vivir solamente con el triunfo, ¿no? Y ojalá fuera así, pero a veces no se da. El título es para uno. Y vuelvo al tema anterior. ¿Qué quiere decir? Que de los 20 equipos, uno nomás y los 19 son malos. No, no, hay que saber tener una idea más clara de todo esto, ¿no? No se respetan los procesos, bueno, pues cada uno con su verdad, cada uno con su camino, y hay que seguir nada más, y hay que seguir esta situación. Para mí, el 2019 fue un gran año para mí. Eh, Clasificamos a Copa Libertadores porque con el título del Campeonato de Apertura combinacional clasificamos al torneo de Apertura. Clasificamos a una Copa Libertadores con eso, ¿no? Y nos da la posibilidad de que Binacional juegue la final, ¿no? Y después voy a Real Garcilaso y Real Garcilaso, que estaba cerca de la zona del descenso, terminamos el campeonato 2019 clasificando a una Copa Sudamericana, que no es poca cosa, ¿no? Así que en un año clasificar a dos diferentes equipos en un torneo internacional, creo que son cosas que me animan, ¿no? Pero que este año, inicio de año, yo lo predije, ¿no? O sea, lo conversaba con la gente, lo conversaba con la directiva, con el Cusco Fútbol Club, que iba a ser un inicio difícil porque tenemos que prepararnos para dos torneos. Habían algunos jugadores que nosotros habíamos previsto que se queden y no se quedaron porque es real. A veces los jugadores reciben unas ofertas mejores que otras y deciden irse, qué sé yo, y hubo un poquito de desorden ahí. Pero después se trató de arreglar las cosas, pero bueno, ya está, ¿no? O sea, la inmediatez en el cual nos manejamos, digamos, el no tolerar un resultado adverso
nos hace que cambiemos esas cosas. Pero al fin y al cabo, el fútbol es así. Ojalá algún día cambie, pero que nos den un poquito más de espacio, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿no? Ya está, esto es así, hay que seguir, ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, no Sí, hay que pues, lamentar, hay que buscarse un nuevo espacio nada más, hay que seguir pregando, como yo siempre digo, bajo la línea de conducta que nos enseñaron, ¿no? Que aprendimos desde un inicio, de respeto, de tolerancia, ¿no? De principio, de consideración y de buen trabajo profesional. pues, profe, bueno, vamos, nos quedan unos minutos todavía. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le agradecería que le escriba, a ver si podemos usar todo el tiempo para hacerle al profesor antes bueno, que se retire. Profe, ¿y qué jugadores por ahí nacionales del campeonato local por ahí le han llamado la atención ahora último? Por ahí, ¿qué jugadores ve con un perfil? ¿Usted a cuál se llevaría ciegas? Mire, en realidad en el Perú hay buenos jugadores, ¿no? No sé, falta algo de pronto, ¿no? Una chispa, un poco de fortuna, no lo sé, no sé, hay varias situaciones en las cuales se tienen que manejar. Uno de los jugadores que más me llama la atención es este, Andy Polar, por ejemplo. Jugador interesantísimo, ¿no? Jugador rápido, jugador encarador, jugador que te hace la jugada diferente. Es un Auer, que lo tuve el año pasado en Binacional, jugador que en 2019 creo que fue su mejor temporada de estos últimos años, ¿no? Que llama mucho la atención. Aldair Rodríguez, delantero que no era muy tomado en cuenta, y llega a Binacional y hace una gran campaña, ¿no? No digo que Javier Arce, porque es, al final de cuentas cada uno hace su trabajo, ¿no? Pero sí hay que reconocerle que es un gran jugador. Otro jugador que de pronto a mí me llama, de peruanos, que me llama mucho la atención, es Raymond Manco. Raymond Manco está teniendo una buena campaña ahora, lo tuvo con el Poroy también. Necesita regularidad. De repente algunos dirán, pero ya está viejo, perdió sus mejores oportunidades de su vida. No, señores, el tren pasa cada rato, digo yo. El tren hay que agarrarse del buen vagón nada más y hay que seguir. No, todavía hay fútbol para rato. El talento que tienen esos jugadores es inigualable, solamente tienen que ponerlo, no en función del equipo y trabajarla bien, ¿no? O sea, de pronto hay un jugador que a mí me llamó mucho la atención, que trabajó muy bien conmigo también, este chico, Cánova, José Cánova, un central, que ahora está en Alianza Universidad. Buen jugador, que conmigo cuando yo llego no lo encontré en buenas condiciones y de pronto, con su trabajo, por supuesto, de repente fue uno de los jugadores más importantes, ¿no? En el accionar de Real Garcilaso el año pasado, ¿no? Entonces, Manzaneda, José Manzaneda, a pesar de que tuvo un mal año en Alianza Lima, no jugó mucho, pero sí considero que es uno de los jugadores valiosísimos, ¿no? Yandesa, ¿no? Pero estoy hablando del tema futbolístico. Yo no quiero hablar de otros temas, ¿no? Porque verdaderamente cada uno es como es y cada uno labra su futuro. Pero Yandesa me parece un jugador extraordinario, ¿no? Los otros temas él tendrá que resolverlo, ¿no? Y si no va más en el fútbol será por él mismo, ¿no? Pero no por condiciones, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a temas específicamente. Otro de los que, a pesar de todo, de los años y todo, John Mantello es uno de los jugadores más regulares que he tenido o está teniendo en el fútbol peruano actualmente, ¿no? Podrán decir que está viejo, tiene 30 años, 31 años y todavía tiene para 8 9 años más de fútbol, así que se sabe cuidar, como yo lo conozco, y sé que se sabe cuidar, así jugando. Y así vamos sumando verdaderamente, sí, hay buenos jugadores verdaderamente, ¿no? Profe, me hacen una pregunta, me dejan acá dos preguntas para ir respondiéndola. Janelo Ríos me comenta desde su perspectiva, qué siente que ha cambiado y qué cree que se necesita hoy para llegar al fútbol profesional como entrenador en comparación de cuando usted empezó. A ver, yo comencé en otras épocas. Ahora se ve muy fácil, ahora se facilita muchas cosas. Es mi percepción, Juan. O sea, puede que para otras personas sea diferente o no sea así. Antes era mucho más difícil porque había poco profesionalismo. Si te estoy hablando de mis inicios, yo estoy hablando del año 81, 82, 83, hasta el año 85, 86, que ya estaba en el fútbol profesional.
la gente, muchos jugadores de fútbol como que consideraban, muchos, no digo todos, pero sí muchos, un alto, un gran porcentaje de jugadores pensaban de que, bueno, es una actividad adherente, que puedes hacerla y puedes desarrollarla como una especie de pasar el tiempo, ganar un poco de dinero y jugar al fútbol. Ahora no, ahora el jugador es muy profesional. Hoy, siglo XXI, jugadores son muy profesionales, se cuidan mucho, ¿no? El alto porcentaje anda bien, derechito, porque sabe que es su trabajo, que sabe que preparándose bien, porque sabe que ahorita para ser competitivo ya no es suficiente la condición con que uno tiene. Por con condiciones, si no se prepara, no se cuida, no tiene una vida ordenada, no complementa su trabajo con otras cosas, muere en el intento. O sea, no es competitivo, porque ahora todo el mundo quiere ser profesional, porque da buenos dividendos, porque se gana bien, se gana prestigio, cambias estatus, porque es real, no podemos mentir en eso. Pero ahora sí, es más fácil, digamos, te la hacen más fácil de una forma, ¿no? Todo está más entero, se cuida mejor. Pero eso te obliga a ti como profesional a trabajar más duro, ser muy inteligente, ¿no? Prepararte mejor, encontrar cada uno su camino. Yo digo que no hay malos ni buenos entrenadores, simplemente digo entrenadores diferentes, que cada uno tiene su forma, su perspectiva de trabajo, su forma de trabajo. No, no ser muy dogmático. Para mí, yo no soy muy dogmático en el tema de la forma de trabajo. Pienso que cada estilo, cada forma tiene su lado positivo y por lo tanto hay que juntar todos los lados positivos de forma integral, la forma globalizada y todas esas cosas van sobre la perspectiva de qué es lo que tienes y qué es lo que piensas tú del fútbol. Genial. Profe, Julio Colonia acá nos comenta, si usted considera que el fútbol peruano es más lento del resto de los países sudamericanos, y en caso fuera así, ¿qué cree que faltaría para llegar a nivelar esa percepción de lentitud que por ahí se genera? Hay muchas cosas siempre hay que mejorar, ¿no? O sea, hay que tomarle valor. Yo no considero que sea más lento que otro. Lo que pasa es que el nivel de inversión es totalmente diferente también. Yo recuerdo el año pasado con Binacional vamos a jugar la Copa Sudamericana contra Independiente. Yo siempre decía, pues bueno, tenemos un Binacional con un tipo de inversión de tanto y tengo un Independiente que tiene una inversión de 500 millones. No, 500 estoy exagerando, 50 millones de dólares al año. Ahí está la diferencia. Entonces, tienen otro nivel de inversión, hay que mejorar una serie de circunstancias. Yo les cuento una anécdota para que vean que ese es de repente, uno de los miles de situaciones más que se presentan en el tema del fútbol y el por qué tenemos que ir mejorando en el fútbol. El año pasado, con la ilusión siempre de encontrar a alguien que juegue bien al fútbol, algún joven, fui a una semifinal de un campeonato sub-17 de la Copa Federación o Copa Federativa, no sé cómo le llaman. Tomé el tiempo, fui, me senté en la tribuna, agarré no tribuna, no había tribuna, agarré mi piedrecita, mi ladrillito, me senté a un costado del campo y me puse a ver. Una semifinal del campeonato, se jugó el primer tiempo, jugadores sub-17, se jugó primer tiempo, 22 minutos, el segundo tiempo se jugó 21 minutos, en conclusión se jugó, todo el partido duró 42 minutos, 43 minutos, díganme. Ese no es un motivo de preocupación. Al día siguiente se jugó la final. Yo dije, será algo raro porque ha pasado, ¿no? Al día siguiente volví para ver la gran final porque había equipos clasificados. Sub-17. Jugaron. Primer tiempo se jugó 20 minutos y el segundo tiempo se jugó 22 minutos. Total 42 minutos. Yo hago una pregunta y digo, tal vez sea ese uno de los motivos por el cual el fútbol no anda bien. Sin embargo, en otros lugares se están jugando 90 minutos a esas categorías. O sea, digo yo, ¿no? Fui partícipe, me senté, vi, no es que me lo hayan contado. Entonces yo digo, bueno, de repente este es uno de los miles de motivos por los cuales el fútbol no despega, pues, ¿no? Entonces necesitamos más. Necesitamos que los equipos de fútbol profesional hagan sus bases, tengan
bien cimentada toda su secuencia, desde sub-13 hasta la reserva y pues, mayores, que tengan una secuencia de trabajo, que tengan un tema formativo totalmente cimentado, ¿no? Con buenos profesionales, ¿no? Y por sobre todo sostenerlo en el tiempo, sostenerlo en el tiempo, porque no se trata de tener un formador ahí, de contratarlo 2 o 3 meses y el campeonato dura 6 meses y lo contrata por 6 meses y después para. Entonces, ¿dónde está verdaderamente la secuencia de trabajo? O sea, es una gran inversión que necesitan, ¿no? Entonces yo pienso que al final de cuentas los que van a mejorar el fútbol profesional son los, o el fútbol, perdón, en general, no son los equipos de Copa Perú, son los equipos de fútbol profesional. Los 20 equipos de fútbol profesional o 18 que haya, ellos son los que verdaderamente tienen que ayudar y que verdaderamente es el universo de jugadores profesionales de alto rendimiento tengan que salir de ahí. El sistema Copa Perú no nos va a ayudar mucho. ¿Sabes por qué no va a ayudar mucho el sistema Copa Perú? Porque los equipos en el 95% de equipos solamente juegan 2 meses. Las ligas juegan 10 fechas y quedan 10 equipos fuera y solamente 2 clasifican. ¿De qué porcentaje estás hablando? Estás hablando de un 96% de equipos que quedan fuera, de jugadores que quedan fuera sin jugar durante todo un año. Juegan 2 meses, el campeonato Copa Perú dura, que digan que es el campeonato más largo del mundo, no, mentira. Largo eran los de hace años, cuando la Copa Perú iniciaba un año y terminaba el siguiente año, que se acuerdan que se jugaba la gran final de 6 equipos en el mes de octubre, en el Estadio Nacional, en el antiguo Sí, Estadio sí, Nacional. claro, que es la generalísima. Claro que era Pero la finalísima, pero para llegar a la finalísima, el equipo comenzaba desde el año anterior a jugar sus ligas, provincial, distrital, departamental, regional, y hasta llegaban a la gran final. ¿No? Llegaban con un promedio de 35 a 40 partidos durante el año, hasta la gran final. Hoy los partidos para la gran final de 4 llegan con 22 partidos, con 20 partidos. Entonces son varias situaciones. No quiero simplemente centrar sobre un solo tema, ¿no? Pero son varias, verdaderamente, varias variables, varias situaciones y la federación tendrá que ser un ente gestor para que esos equipos verdaderamente tomen bien en serio la situación. Sí, coincido, bueno, acá también en el diagnóstico, al menos que venimos trabajando en fútbol, bueno, tenemos un espacio, los entrenadores que tratamos de fortalecer, el fútbol base, que también está carente de atención, que no está bien estructurado, las divisiones menores de los clubes, bueno, que los clubes no tienen una formalidad en la estructura. Bueno, los campos a veces exceso de sintético, ahora un poco que se ha reformado, somos juiciosos con el arbitraje también, entonces me parece que de alguna forma esta pausa nos permite observarnos y ver desde qué punto puede cambiar cada uno, desde qué punto puede aportar cada uno a estas observaciones que nos vienen acompañando buen tiempo. Profesor, estamos ya a 7:30 de la noche, vamos 1 hora y media de charla, bueno, de nuestra parte ya estamos por concluir. Le agradezco enormemente lo que nos ha podido compartir, que ha sido muy fructífero para nosotros y para tantos entrenadores que por ahí quieren empezar, no saben cómo empezar, o por ahí ven que es una lucha constante y es un tema de convicción y de fuerza, ¿no? El que tiene el fútbol adentro tiene que sacarlo, tiene que manifestarlo y expresarlo continuamente. ¿Qué por ahí, profe, para ir cerrando, qué consejos daría la nueva cama de entrenadores, a las nuevas personas vinculadas al fútbol que siguen, qué sugerencias nos podría compartir? Que el camino es duro. No, no quiero asustar a nadie, pero es así, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Yo mismo, yo siempre digo, la vida misma es el fútbol, ¿no? Yo siempre también digo, el fútbol no lo es todo en la vida, ¿no? Pero si asumimos el compromiso con el fútbol, entonces el camino es durísimo, es largo. No esperen muchos, digamos que el fútbol lo trasladan a solamente el 4-4-2, 4-3-3 y el fútbol no es eso, ¿no? El fútbol no es eso, el fútbol es un poquito de teoría, ¿no? Pero el fútbol en la práctica es otra cosa, ¿no? Entonces hay que comenzar con un tema formativo, hay que hacer cada uno su camino, ojalá muchos lo lograran, ¿no? Y hay que luchar, es una constante lucha contra muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, el fútbol te la hace más difícil porque, a ver, yo entiendo una situación que a veces pasa, ¿no? O sea,
el análisis del fútbol pasa por mucha gente que no tiene ni siquiera idea de lo que es esto, ¿no? Pero la gente dice, después del partido, dicen, si el equipo gana, dicen, ves, sí, yo también hubiera hecho lo mismo. Esa es una. Si el equipo pierde, al final dicen, no, se equivocó en el planteamiento, no planteó mal las cosas. Entonces, nunca pierden. Los que están afuera, los que opinan de afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen el análisis después no saben lo que pasa durante toda la semana, no saben lo que pasa en la interior, en la interna. Se olvidan. Punto fundamental, no nos olvidemos, nunca. Se olvidan de que son seres humanos los que juegan al fútbol, no son máquinas, no son robots. Entonces, tenemos que luchar contra eso, ¿no? Hay gente que nunca se equivoca. Los únicos que nos equivocamos somos los técnicos. Y con esa cruz tenemos que cargar. Pero son pocos los que se atreven a tomar decisiones antes de. Ahí está el tema verdaderamente del fútbol. Antes de hay que tomar decisiones. Hacer un cambio, decidir por 11 que juegan y varias situaciones que se presentan, ¿no? Pero muy fácil es terminar el partido y tener que decir, mira, ve, pude haber hecho esto, ¿no? Es duro el camino. Ojalá. Hay que prepararse bien nada más. Hay que tener un poquito de sentido común a las cosas. Ponerle alegría al trabajo. Querer su trabajo, ¿no? Y ser muy respetuoso, ser, digamos, guardar principios, ¿no? El tema educativo es muy importante. Y no olvidar que el fútbol es un juego, que no consideremos a los chicos pequeños adultos. El fútbol es un juego y hay que respetar edades, hay que respetar procesos morfológicos que sufre el niño desde los que entra al fútbol hasta que termina su carrera, ¿no? Entonces van cambiando las cosas. Le agradezco, profesor, le agradezco el tiempo, le agradezco de verdad el tiempo que sea para toda nuestra comunidad. Bueno, para todas las personas que nos acompañan, mil disculpas por ahí si no hemos podido contestar algunas preguntas. Bueno, hoy día debutamos con ese segmento que se llama El Camino del Entrenador. Y le agradezco enormemente al profesor Javier Arce por dar su testimonio de la vida misma, de la experiencia del fútbol, la vida misma. Y a través del profesor estoy convencido que muchos de nosotros podemos vivenciar o recordando de situaciones que nos toca pasar continuamente en este camino que no es un camino vertical, es un camino con muchos baches, con mucho hueco y con mucha complicación, y está destinado para aquellos quienes tengamos la convicción de amar lo que hacemos. Profesor, le agradezco enormemente, hemos sido hasta 120 personas conectadas. No se olviden, chicos, a los que nos siguen, los días lunes estamos haciendo lunes de lectura, estamos obsequiando un libro en nuestra página virtual, disculpen, en nuestra fanpage, siempre de Facebook, libros de fútbol según el tema, ya hemos dado de fútbol base, ahora nos toca táctica. El sábado estamos dando la conferencia de periodización táctica con el profesor Duilio Cisneros a las 3 de la tarde, que son las conferencias los días sábados. Bueno, el profesor Duilio, que ha tenido el gusto de viajar a conversar con Víctor Frade, siempre comenta que él hace la interpretación de la periodización táctica. Siempre se desliga ese compromiso de que lo familiaricen demasiado con los términos actuales. Y bueno, les agradecemos a todos, vamos a seguir en contacto y seguir trabajando por el fútbol peruano. El profesor, Dios lo bendiga siempre, esperemos verlo pronto, seguramente consiguiendo logros cada vez más grandes y bendiciones para usted y para su familia siempre. Gracias por la oportunidad que nos da siempre de intercambiar algunas ideas, algunas experiencias, porque el fútbol trata de eso. En el fútbol no hay bueno ni malo, no hay buenos trabajos ni malos ni buenos entrenadores. Simplemente digo que gente diferente, cada uno hace su trabajo de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a la capacidad de la gente que tiene al frente. Eso no lo hace ni malo ni bueno, lo hace solamente diferente. Gracias, un abrazo. Gracias, profesor, gracias a todos. Cuídense, hasta luego, gracias. Gracias.